Bueno, buenas noches, mi nombre es Uribairo Nevado Roa, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. A continuación voy a sustentar el desarrollo de la prueba de habilidad práctica del Diplomado de Profundización Cisco. Esta prueba de desarrollo en dos escenarios, siendo el segundo escenario la continuación del primero. Los dos escenarios están divididos en cuatro partes. Los objetivos de cada parte son: parte 1, construir la red, configurar los ajustes básicos de cada dispositivo y el direccionamiento de las interfaces. Parte 2, configurar VRF y rutas estáticas. Parte 3, configurar capa 2. Parte 4, configurar seguridad. Los antecedentes de las pruebas son: en esta evaluación, las habilidades. Usted es responsable de completar la configuración multi-VRF de la red que admite usuarios generales y usuarios especiales. Una vez finalizado, debería haber accesibilidad completa de un extremo a otro, y los dos grupos no deberían poder comunicarse entre sí. Asegúrese de verificar que su configuración cumplan con las especificaciones proporcionadas y que los dispositivos funcionen según lo requerido. En la primera parte se nos pide configurar la topología de la red, configurar los ajustes básicos del dispositivo y configurar el direccionamiento de la interfaz. En la imagen se muestra la topología propuesta para las pruebas de habilidades. En el paso 1 de la primera parte es cablear la red para conectar los dispositivos como se mostraba en la topología anterior. Aquí puede observar la topología desarrollada en GNS3. En el paso 2, configuramos los ajustes básicos de cada dispositivo. Se presenta la tabla de configuración definida en el escenario 1. Se presentan los códigos utilizados en cada dispositivo. En el router 1 hacemos una configuración básica, asignando el nombre del host, habilitando la IPv6 y en el router, configurando mensajes de inicio, estableciendo el tiempo de inactividad de la consola, sincronizando mensajes. Se configura el router 2, asignando el nombre host, habilitando la IPv6 en el router, configurando mensajes de inicio, estableciendo el tiempo de inactividad de la consola y sincronizando mensajes. Se hace la configuración básica del router 3, asignando el nombre del host, habilitando la IPv6 en el router, configurando mensajes de inicio, estableciendo el tiempo de inactividad de la consola y sincronizando mensajes. Se realiza la configuración básica de la switch D1, se asigna el nombre del host, se configura el ruteo IP, se habilita la IPv6, se configura el mensaje de inicio, se establece el tiempo de inactividad y se sincroniza mensajes de la consola y se crean la VLAN. Se realiza la configuración básica de la switch D2, se asigna el nombre al host, se configura el ruteo IP, se habilita la IPv6, se configura el mensaje de inicio, se establece el tiempo de inactividad y se sincronizan los mensajes en la consola y se crean las VLAN. Se realiza la configuración básica de la switch A1, se asigna el nombre del host, se aplica el ruteo IP, se habilita la IPv6, se configura el mensaje de inicio, se establece el tiempo de inactividad y se sincronizan los mensajes en la consola y se crean las VLAN. En el paso 2 se configura la VRF en los tres enrutadores y las rutas estáticas adecuadas para admitir la accesibilidad de un extremo al otro. Se presenta la tabla de configuración propuesta para el desarrollo de este paso. Se presentan los códigos utilizados para cada uno de los equipos. En el router 1 se define la VRF general, se habilita la IPv4 e IPv6. Se define la VRF especial y se habilita la IPv4 e IPv6. Se crean las subinterfaces y se habilitan las rutas estáticas. En el router 2 se define la VRF general y se habilita la IPv4 e IPv6. Se define la VRF especial y se habilita la IPv4 y IPv6 y se crean las subinterfaces y se habilitan las rutas estáticas. En el router 3 se define la VRF general y se habilitan la IPv4 e IPv6. Se define la VRF especial y se habilita para IPv4 e IPv6. Se crean las subinterfaces y se habilitan las rutas estáticas. Se verifica el proceso en el router 1, 2 y 3, como se evidencia en las imágenes. Allí finaliza el escenario 1. Continuamos con el escenario 2, donde en la parte 3 realizamos la configuración de la capa 2, mediante la configuración de los switches para soportar la conectividad de los dispositivos finales, según la tabla de configuración que vemos aquí. Se presentan los códigos utilizados para cada uno de los equipos. En el switch A2
se habilita el rango de interfase, se define el rango para modo trunks y se activa. Se asignan los puertos VLAN de acceso y se asigna la protección Spanning Tree. En el switch D1 se habilita el rango de interfase, se define el rango para modo trunks y se activa. Se asignan puertos VLAN de acceso y se asigna protección Spanning Trees. En el switch D2 se habilita el rango de interfase, se define el rango para modo trunk y se activa. Se asignan puertos y VLAN de acceso y se asigna protección Spanning Tree. Se verifica el proceso de la suite D1 como se evidencia en la imagen. Continuamos con la parte que se pide configurar varios mecanismos de seguridad en los dispositivos de topología. Aquí se muestra la tabla de configuración de este punto. Se presenta el código utilizado para cada uno de los equipos. En el router 1 se cifra y habilita la contraseña definida. En este caso es Byron Nevado 368 para el host y para usuario admin. Se establece el uso de listas para el método autenticación AAA y se define este para el inicio de sesión. En el router 2 se cifra y habilita la contraseña definida. En este caso es Byron Nevado 368 para el host y para el usuario admin. Se establece el uso de las listas de método de autenticación AAA y se define este periodo el inicio de sesión. En el router 3 se cifra y habilita la contraseña definida. En este caso es Byron Nevado 368 para el host y para el usuario admin. Se establece el uso de la lista de métodos de autenticación AAA y se define para el inicio de sesión. Se verifica el proceso del router 1 en el router 2, en el router 3 como se evidencia en las imágenes. Podemos concluir que la autorización del BRF plantea nuevas posibilidades para la implementación de redes escalables, las cuales por su dinámica pueden llegar a compartir las mismas direcciones IPv4 o IPv6. La implementación de BRF Virtual Routing and Forwarding requiere la implementación de subinterfaces en cada uno de los routers que se encuentran conectados, logrando con esta un óptimo rendimiento y un desempeño independiente de cada una de estas, a pesar de encontrarse en el mismo dispositivo de red. En la configuración de los switches multicapa y capa 2 es de vital importancia la activación del protocolo IEEE 801Q para la posterior activación de modo troncal, a través del cual es posible el envío del tráfico entre estos dispositivos de red con los de la capa 3, tales como los routers. La tecnología de Ether Channel de Cisco permite unir las diferentes interfaces Ethernet con el fin de optimizar la velocidad de cada uno de los puertos que hacen parte del switch capa 2, por lo que de forma eficiente se hace uso de los recursos de una red informática. Finalmente, pero no menos importante, la seguridad que se debe otorgar a cada uno de los dispositivos, principalmente los que hacen parte de la capa 2 y capa 3. Por lo tanto, es necesario la imposición de contraseñas secretas y designación de un usuario administrador con privilegio 15 que le permite hacer modificaciones y tenga control de las configuraciones de este dispositivo. Muchas gracias.